y estoy aquí solo para dar unas breves palabras de bienvenida, ya que la conferencia, la sexto Congreso Chileno en Investigación en Educación Musical, que en esta ocasión se ha dedicado a las pedagogías contemporáneas, ya partió, ha tenido intensas discusiones durante todo el día, que van a seguir el día de mañana, pero no habíamos dado todavía un saludo protocolar que dejamos para este momento especial donde tenemos nuestra conferencia, por supuesto, con nuestro invitado José Luis Arróstegui de la Universidad de Granada, que es además invitado del proyecto Fondesit de Rolando Ángel Alvarado, proyecto que se llama Caracterización de una pedagogía musical problematizadora y activista. Así que yo quería simplemente agradecer que estén todos y todas aquí acompañándolos, agradecer también a las personas que nos han estado acompañando virtualmente desde la mañana, agradecer también, quería muy especialmente a Pedro Iglesias como coordinador general de esta versión del Congreso, con todo el equipo, por supuesto, del Instituto de Música, que han trabajado bastante por realizar este sexto Congreso, y al comité científico. Aquí quizás hay algunos miembros del comité científico también que nos estén acompañando física o virtualmente, y sabemos que es siempre bastante trabajo, ¿no? Leer todas las propuestas que llegan para que se pueda conformar un programa interesante, que sin duda nuevamente este año se conformó un programa súper interesante. Y también es bueno, por supuesto, ver muchas caras de estudiantes que estén acá acompañándonos, no solo para escuchar la conferencia de nuestro invitado, sino también para quizás entusiasmarse cada vez un poquito más por lo que es la investigación en educación musical. Algunos ya son egresados, ¿no? Ya están trabajando como profes, pero cuando vemos que vuelven también es lindo porque vemos que justamente les quedó ese bichito de interés en la investigación que tanta falta hace en el ámbito de la educación musical, así que son los refuerzos que necesitamos para el futuro. Así que con eso, muchas gracias, y le voy a dar ahora la palabra a Lorena Valdebenito como directora de la carrera de Pedagogía en Música, que también va a dar unas breves palabras. Y le tengo que pasar el micrófono para que nos escuchen también nuestros amigos que están en línea. Bueno, muchas gracias, Daniela, por tus palabras. Yo en realidad también quiero darles la bienvenida a nombre de la carrera de Pedagogía en Música. Ponerlo más arriba, dice Pablo. Sí, ahí sí, bueno, voy a tenerlo ahí mejor. Darles la bienvenida a cada uno de ustedes, a quienes están virtualmente también acompañándonos en este sexto congreso, como mencionaba Daniela, que siento que es un espacio que hemos construido entre todos, ¿cierto? Como comunidad, como Instituto de Música, donde hemos podido participar profesores, estudiantes también, alumni, ¿cierto? Con sus presentaciones, y creo que es un desafío el poder continuar con este congreso. En los próximos años ya tenemos 6 versiones y estamos muy orgullosas de poder tener este espacio de debate, de conversación, en el que se forman también muchas inquietudes, ¿verdad? Que no es solo un espacio de solamente lo académico, sino también de poder conversar más allá, ¿cierto? Lo que nos interesa de la música. Así es que, bueno, los dejo vamos a tener esta conferencia, que es tan importante también tener un invitado internacional de, ¿cierto?, esta experiencia tan importante que tiene José Luis, que nos tiene que compartir hoy, ¿verdad? Y ver también una realidad totalmente quizás distinta desde cómo se investiga también en otros países, ¿no? Así es que, bueno, dejo a todos ustedes con esta conferencia. Muchas gracias. Tenemos solamente un micrófono para transmisión, entonces lo tenemos que estar pasando. Antes de presentar a nuestro ilustre invitado, me gustaría presentar el Congreso y un poco contextualizar. Esto, claro, es una tremenda pega organizar un Congreso, lo estamos haciendo por sexta vez, y es un equipo que nos hemos juntado, que junto con organizar el Congreso es una visión que tenemos de qué es lo que es importante investigar. Este Congreso celebró su primera versión hace 6 años con una idea de Rolando. En esa época me tocó participar a mí cooperando, ¿cierto? Y de ahí
he pasado a coordinar yo el Congreso, pero siempre ha habido un grupo de trabajo que cree firmemente que esto es importante. Y el trabajo que hacemos creo que va más allá del Congreso. O sea, en el fondo esto nace en la carrera de Pedagogía en Música, donde nos hemos propuesto fortalecer la investigación y creo que la cantidad de alumnos que veo ahora en las ponencias un poco avalan este trabajo que venimos realizando hace años. Agradecer a Rolando, también a Lorena, ha estado siempre en el equipo. No me ha tocado ser cara visible del Congreso, pero es cara visible de nuestra carrera, ¿cierto? Jacob, que también ha ayudado, Leo, que también nos ha ayudado. ¿Y qué nos une? Esta idea de que es importante abordar el fenómeno de la educación musical desde una perspectiva sistemática. Creo que si pudiéramos resumir, digamos, o yo pudiera resumir cuál es nuestra visión para el futuro o en lo que estamos trabajando, es esa, digamos, tratar de abordar este fenómeno y que va mucho más allá del aula escolar. Un poco también nos hemos propuesto esa idea de que educación musical no significa primero básico a cuarto medio. Si bien es cierto, es un tema importante para la investigación y muchas de acá nos encontramos ayer en un foro importante en el Mineduc, creo que todos tenemos la convicción de que la música es un fenómeno cultural. Donde hay cultura, hay música, y donde hay música, hay procesos de enseñanza-aprendizaje, que muchas veces pueden depender de un currículum, pero otras veces no, llamémoslo enculturación. Y esa idea creo que es la que nos ha reunido y ha sido el tenor durante estos 6 años de Congreso. Le hablé del pregrado y ahora Daniela me autorizó a decir una infidencia. Claro, parte del trabajo del equipo ha sido un poco diseñar un programa de posgrado que pueda proyectar esta idea que tenemos, y estamos hace muchos años trabajando, digamos, en eso, y todavía no nos aprueban el programa, pero es muy probable que ya la próxima semana sea aprobado por la universidad y que el próximo año ya podamos ofertar este programa. Y algo que, o sea, no sé si ponerme alegre todavía porque todavía no está siendo aprobado, pero sentimos que estamos llegando a la meta de esto que también creemos que es importante. O sea, que la investigación es la etapa final del pregrado, pero de ahí darle la oportunidad a quienes quieran continuar con esta idea que tenemos en todo el grupo, esta mirada de la música, de cómo se aprende la música con un foco sistemático. También agradecer al comité científico, siempre está un poco detrás, ¿cierto? Algunos los veo por acá, pero siempre lo destacado, o sea, este congreso no funcionaría sin esas personas que nos ayudan un poco desinteresadamente, anónimamente, pero sin la validación, y que es bien dura, ¿cierto? Que pasan todas las ponencias por ese comité, ha ayudado a fortalecer este congreso y que me alegro que ya estemos en la 6ª edición. Paso ahora a presentar a nuestro invitado. Personalmente siento que es de esos invitados que no necesita presentación, o sea, me siento haciendo un trabajo superficial. Un poco si lo ven las estadísticas, si ustedes buscan educación musical en Google académico, creo que es la 3ª persona que aparece a nivel mundial. Eso ya nos dice algo, ¿cierto? En mi caso, ha sido uno de mis referentes teóricos para la incipiente investigación que he hecho. Y bueno, el currículum que me mandó siento que es muy modesto. Él habla que es catedrático de didáctica de expresión musical de la Universidad de Granada. Yo agregaría que fue el primer catedrático en investigación en educación musical en España. Es la última jerarquía, a diferencia de acá llegamos a profesor titular, en España está el profesor titular y está el catedrático. Y creo que en este momento existen 4 catedráticos en España y José Luis fue el primero. O sea, tenemos al primer catedrático español en educación musical. Actualmente está ejecutando un proyecto, pero es uno de los tantos proyectos que ha ejecutado, investigador principal de un proyecto que se llama Transversalidad, Creatividad e Inclusión en Proyectos Musicales Escolares, una investigación educativa, que es financiado por el Ministerio de Ciencia e Innovación del Gobierno español, y también participa en el proyecto Fondesit de Rolando, y gracias a esa participación es que nos puede acompañar. Ha dirigido, participado en otros proyectos de investigación nacionales y europeos sobre educación musical, fruto de los cuales ha presentado sus trabajos en congresos internacionales y publicado en revistas indexadas y editoriales de renombre internacional.
Entonces, dejo con ustedes a José Luis Aróstegui. Vale. Bueno, muchas gracias por tus palabras, Pedro. En realidad no soy el primer catedrático, hubo 3 antes que yo, pero ya estaban jubilados y durante muchos años fui el único. Tanto es así que tenía un amigo que me llamaba el lince ibérico, una especie que estaba en peligro de extinción. Entonces, pues yo también estaba en peligro de extinción. Ahora somos 4, o sea que más o menos es correcto, pero bueno, matizarlo y por hacer también la broma y romper el hielo. Y bueno, también antes de empezar, pues quería dar las gracias por tener la oportunidad de estar aquí, por haberme invitado a poder estar en el 6º Congreso Chileno de Educación Musical y darlo, pues bueno, a las responsables institucionales, que en este caso se concreta en la directora del instituto, Daniela Fuli, la directora de carrera, Lorena Valdebenito, bueno, Pedro Iglesias, que está de responsable máximo del Congreso, y como no, a Rolando Ángel Alvarado, ¿no? Que gracias a su proyecto es por lo que estoy aquí. Bueno, la temática que voy a tratar la he titulado Hacia una nueva educación musical, de los contenidos al estudiante. Tengo que confesaros que tengo un problema. Lo que tengo preparado podría durar horas. No os preocupéis que no van a ser horas. Me dijeron unos 40 minutos. Voy a procurar ceñirme a esos 40-45 minutos. Y si veis que me voy alargando porque puedo empezar a hablar y no terminar, pues me hacéis alguna señal o algo, por si acaso se me escapa, aunque voy a procurar que no. La síntesis de la idea está ya en realidad en el título. La idea, que tampoco por otro lado es nueva, es que hay que dejar, desde mi punto de vista y desde otros muchos autores, de pensar en un currículo que esté centrado en los contenidos, en nuestro caso de música, sino que esté pensando en lo que necesita el estudiante. En otras palabras, no se trata de que el alumnado aprenda música, sino de preguntarnos qué es lo que la música puede hacer por nuestros estudiantes. Es un giro copernicano que cambia absolutamente todo. La idea no es nueva, ni muchísimo menos, pero bueno, parece que es pertinente hablar en estos momentos de esa idea, retomarla y defenderla, porque parece que vivimos en una nueva era, que es de lo primero que voy a hablar. Bueno, antes de pasar a la siguiente diapositiva, decir que lo que voy a comentar está relacionado con este libro cuya portada estáis viendo aquí, el Handbook, la traducción literal sería el manual, ¿no? Pero no es un manual, es sería una enciclopedia, tal vez la palabra en castellano más adecuada, ¿no? De la editorial Sage sobre educación musical escolar, y editamos los 4 colegas que estáis viendo ahí a la derecha: Koji Matsunobu, de la Universidad Educativa de Hong Kong, Jenan Nichols, de la Universidad del Este de Carolina, Katarina Christoffersen, que es de la Universidad de Ciencias Aplicadas de Noruega Occidental, y bueno, y yo mismo, ¿no? Entonces lo que voy a contar pues tiene que ver con el contenido del libro. No os preocupéis que no voy a hacer como un autor español, se hizo famoso hace muchos años, supongo que aquí se conoce también, Francisco Umbral, que le fueron a hacer una entrevista y dijeron: yo he venido a hablar de mi libro, y no quería hablar nada más que de otra cosa de su libro. Yo no voy a hacer eso, pero sí que quiero poner en contexto de dónde vienen las ideas que voy a comentar, y que voy a partir de la idea de lo que estoy viendo aquí en pantalla, puesto en grande. El mundo está conformado por poderes económicos y políticos interrelacionados entre sí, que son los que determinan las políticas educativas, que acaban promoviendo o impidiendo la educación musical escolar, bueno, y la educación en general, ¿no? En otras palabras, que lo que pasa fuera de la escuela influye en qué es lo que se hace dentro, como también tiene que suceder al revés. La escuela tiene que preocuparse de los problemas que hay en la sociedad. Entonces, como he avanzado antes,
el punto de partida de esta interrelación hace que nos preguntemos por una nueva era en la que parece que estamos entrando. Tienes que estar en 2 sitios a la vez. Vale. Antes de entrar en esta nueva era, hay que venir de cuál venimos. Venimos de la época de la globalización, de la época de la globalización neoliberal. Se puede tomar como inicio de una fecha que, bueno, he puesto ahí 1989, que es cuando cayó el muro de Berlín, pero podríamos hablar tal vez de la caída de las Torres Gemelas, o tal vez de cuando Ronald Reagan y Margaret Thatcher tomaron el poder a principios del 80, o pensándolo viniendo para acá, tal vez podemos decir que empezó esta era en 1973 con la dictadura chilena y el experimento que fue en Chile el liberalismo, que fue donde sufristeis en vuestras carnes, en primer lugar en el mundo, todas estas políticas que están ya en todos lados, ¿no? Las políticas neoliberales de la Escuela de Chicago. Bueno, tomemos 1973, 2001, 1989. La idea es que la época de la globalización neoliberal comienza con la implantación de un nuevo modelo económico, que es el del neoliberalismo, que podemos dar por terminado o que llegó al pico, porque terminar no ha terminado, aunque claramente va en retroceso, en el 2008, que es la época de la crisis económica de Lehman Brothers y demás, ¿no? En esa época, el currículum estuvo perfilado por las políticas neoliberales, por la lógica económica dentro de la educación. Todo esto sería muy largo de hablar, pero bueno, se puede resumir en la idea que estáis viendo en la diapositiva. En la idea de un currículo basado por competencias, que no es lo mismo que un currículum basado por objetivos, otro modelo diferente, y que acabó trayendo como consecuencia ese currículum que la competencia STEM, es decir, ciencias, tecnología, ingeniería y matemática, dicho por su acrónimo en inglés, pues tomase un papel prioritario y preponderante por encima de las otras competencias que había dentro del currículo. Y si se le da un papel prioritario a una, se hace en detrimento de las demás. En particular, de la competencia artística, que ha sido la que más lo ha sufrido y ha vivido, y sigue viviendo, aunque voy a lanzar luego un mensaje de esperanza, o un auge en estos últimos tiempos, ¿no? La música es quien más ha sufrido ese declive y ese énfasis en lo científico, en lo tecnológico, en el currículum neoliberal. Esa ha sido una característica. Y la otra, una evaluación que se basaba únicamente en mediciones cuantitativas. Si no se mide, no existe. Y si no existe, pues no se tiene en cuenta para hacer las políticas. Y claro, esto influye mucho en la educación, porque vamos a ver, en música claro que se pueden medir cosas. La precisión con que se entona una tercera menor, es posible medirlo. La precisión rítmica al medir unas corcheas o cualquier ritmo, también. Pero sentir y vivir la música y sentir una emoción ante determinado estilo musical, pues eso va a ser que no. ¿Y qué es lo importante en música? ¿La entonación de la tercera menor o la emoción y el sentido estético? Hombre, si es posible las dos, ¿no? Pero sí hay que escoger lo estético, sin duda, por encima de lo técnico, ¿verdad? Bueno, pues eso se queda fuera de la evaluación, lo cual ha influido sobremanera en la situación de declive de la educación musical. Vale. En esta época, que es la de la globalización, resulta que las grandes narrativas de la modernidad y de la posmodernidad resulta que ahora son insuficientes para comprender el mundo de hoy, ¿no? Un mundo que tiende a la paralogía, es decir, a la discrepancia y al desacuerdo. Un mundo que es líquido. Supongo que había escuchado esta metáfora del filósofo Zygmunt Bauman, ¿no? En el que todo en este mundo posmoderno es líquido, es decir, no es sólido, no hay algo consolidado,
absoluto, sino que todo es como el líquido, se va adaptando a la forma que tiene el recipiente que lo aloja, ¿verdad? Un mundo en el que surgen lo que se llama en la literatura científica cisnes negros, es decir, sucesos completamente inesperados que hacen que cambie completamente el panorama mundial. El ejemplo de la crisis económica de Lehman Brothers es un ejemplo de cisne negro. La pandemia del COVID-19 es otro ejemplo, y hay muchos que cuando menos te lo esperas salta y supone un caos mayor o menor en la situación mundial, en el ámbito económico y en todos, ¿no? Y vivimos en un mundo que no es unidireccional. Hasta ahora estamos acostumbrados, aquí hay un mundo que por lo menos en esta parte, en el occidente, ¿no? Pues quien manda es Estados Unidos y era la única potencia mundial. Tal vez si lo queréis con Europa siguiéndole la estela, sobre todo el Reino Unido, ¿no? Eso ha cambiado. El papel de Europa está en decadencia desde hace muchos años y el papel de Estados Unidos pues ha perdido la fuerza que tenía, aunque sigue teniendo mucha. Pero han surgido otras fuerzas, fundamentalmente China, pero también otras como Rusia, como la India, que están haciendo que el panorama cambie y que ya no sea unidireccional. En particular lo que es el ascenso de Asia y lo que se llama la sinicización, es decir, una política de adaptar el mundo a la lógica del pensamiento Han, creo que se llama, de la cultura china, ¿no? Hay muchos movimientos de China en este sentido. Ah, qué rápido. Vale, bueno, este sería el panorama del que venimos. ¿Y a qué panorama vamos? Estamos ante el surgimiento de una nueva era. Una nueva era que los diferentes estudiosos le dan diferentes nombres según las diferentes metáforas que esté empleando. La que estoy viendo en pantalla es la metáfora más conocida, tal vez porque también es la que surgió en primer lugar, la metáfora de la era del desorden. ¿En qué consiste esa era del desorden? Bueno, ahí veis el enunciado de las diferentes características que voy a intentar hacer de la manera más breve posible. Uno, el deterioro de la relación entre Estados Unidos y China, que tarde o temprano, ojalá me equivoque, pero los diferentes autores dicen que una guerra es inevitable, siempre pasa cuando un imperio cae, el que está surgiendo, eso provoca, o sea, el que está cayendo no se deja caer, ¿no? Y lo normal, no siempre, a lo largo de la historia ha sido que haya habido una guerra. Bueno, pues es probable que ocurra eso, y lo que sí está ocurriendo ya es el retroceso de la globalización sin trabas. Es decir, se están deslocalizando, mejor dicho, empresas que estaban deslocalizadas y que fabricaban sobre todo en China o en diferentes países de Asia, pero sobre todo en China, pues están volviendo sobre todo a Europa y a Estados Unidos, ¿no? Estoy hablando pues de cosas tan simples como las mascarillas, para evitar el problema de lo que pasó de suministros que venían desde China, a los microchips, con la importancia que tiene para el desarrollo de nuestro mundo digital, y otras empresas clave que se están volviendo, pues ya digo, por lo menos Europa y Estados Unidos están haciendo una política muy agresiva en ese sentido, además entre ellas, ¿no? Bueno, otra característica, la misma diapositiva, es la de una época decisiva para Europa. O se acaba consolidando la Unión Europea o se va a acabar rompiendo. Por ahora va ganando la ruptura, en tanto en cuanto ya sabéis lo que pasó con el Brexit y lo que supuso al respecto, ¿verdad? Entonces, ese es un riesgo, pero otros son el aumento de la extrema derecha, que aboga por una, si no por romper la Unión Europea, por diluir los lazos que hay, priorizando propósitos nacionales, ¿no? De Francia con Marine Le Pen, en España con el partido que se llama Vox, etcétera. Es decir, hay unas tensiones, una ruptura
que es un riesgo serio de que lo que es la Unión Europea, pues ya digo, se diluya o, por lo contrario, acabe tomando mucha fuerza y se acabe consolidando más como una sola nación que no lo es por el momento, ¿no? El aumento de la deuda y generalización de la teoría monetaria moderna y del dinero helicóptero, esto tiene que ver con las nuevas teorías, no son nuevas, perdón, son ya antiguas, pero bueno, la reformulación de las teorías de Keynes, escribe este economista, no sé si os suena, algunos sentís con la cabeza, es un economista que defiende por un modelo económico que se resume en la frase de el capitalismo con rostro humano. Defiende la intervención del Estado en la economía y la redistribución de la riqueza, y en ese sentido pues van políticas como la tasa Tobin, que intenta que los grandes trasvases de dinero de un país a otro paguen una pequeña comisión que serviría para equilibrar la especulación que está sucediendo. En fin, nuevas teorías económicas que van más allá del neoliberalismo, en definitiva, esa es la idea. El neoliberalismo todavía le queda cuerda, pero como esta mañana leía un artículo en el periódico El País de España, el autor decía que la cuestión ya no es qué hacer con el neoliberalismo o si el neoliberalismo debe de acabar. La cuestión es cuándo va a terminar, porque el que va a terminar es inevitable, decía este periodista, ¿no? Daniel Bernabé se llama. Bueno, pues ahí están estas otras políticas alternativas al neoliberalismo. Las economías mundiales que se debaten entre la inflación y la deflación, pues esto no hace falta que lo cuente, esto era un vaticinio en el año 2020, pero es que ya lo hemos vivido. Hace poco, ¿no? Con la guerra de Ucrania, pues aquí en Chile, lo hablamos hace un rato, lo mismo que en España, pues con la guerra de Ucrania, un incremento de precios bestial, enorme, ¿no? Y hace ya unos pocos años, pues el riesgo era que los precios bajasen mucho, lo cual también es malo para la economía. Bueno, las desigualdades a nivel nacional es otro riesgo que suceda, que empeoren, que se incrementen. A nivel mundial, la pobreza está aminorándose. Hay menos pobreza ahora que hace 10 años, que hace 20 años, que hace 30 años. Esto es debido fundamentalmente al auge de Asia, y zonas que eran pobres pues ya no lo son. La India es otra potencia también, hay, como he mencionado, sigue habiendo mucha pobreza, pero hay mucha riqueza también, con lo cual a nivel global, a nivel mundial, ya digo, hay menos pobreza, menos hambruna que hace unas décadas. Sin embargo, a nivel interno, las desigualdades que promueve el neoliberalismo se están incrementando. Los ricos son cada vez más ricos y los pobres son cada vez más pobres. Escuchaba hace poco, los datos son de España, pero a buen seguro vale también para Chile. El 10% de las personas más ricas de España tienen el 40% de la riqueza total. Y imaginaos, si el 10% tiene el 40%, ¿qué es lo que queda para el resto, no? En fin, ahí en España sigue habiendo una clase media, pero hay una clase baja que cada vez es más grande, y lo que es peor, el hecho de que tenga un trabajo no es garantía de que vayas a salir de ese círculo de pobreza en la que vives. Puedes estar trabajando y estar en condiciones muy precarias. El aumento de la brecha intergeneracional es otra característica. Esta brecha es en un doble sentido. Por los mayores hay un problema serio de financiación de las pensiones, porque el baby boom que hubo en los años 60, creo que en todo el mundo, aquí también en Chile, también, bueno, pues está empezando a jubilarse ya. Y no está claro qué va a pasar, cómo se van a poder pagar esas pensiones. Eso por un lado, pero por otro, las generaciones jóvenes, ¿qué tienen? Empleos precarios, en los que es difícil independizarse. En España hay un fenómeno ahora mismo muy preocupante, y es que la gente joven se quiere independizar, pero no puede vivir sola. Está viviendo con otros compañeros porque no pueden pagar una casa con lo que ganan en alquiler. No hablamos ya de comprarla, ya de eso ya ni mentarlo, ¿no? Entonces, pues tenemos un problema por las personas mayores y con las personas jóvenes, y está haciendo que haya eso, una brecha. El cambio climático.
Aquí no sé si se nota mucho ahora mismo con el frío que hace, no sé si se nota mucho, pero cuando vienen las olas de calor seguro que se notan aquí tanto como se está notando ahora mismo allá en España, con temperaturas muy por encima de lo habitual, incendios devastadores, inundaciones, sequías, todo es radical. Había aquí huracanes hace poco que no había huracanes, en fin, el clima está cambiando. Es el mayor reto que tenemos que enfrentar la humanidad desde que existimos, y lo peor es que lo hemos provocado nosotros mismos, ¿no? Bueno, y la tecnología que se mueve entre los revolucionarios, como lo es el que podamos llevar aquí algo que nos conecta con cualquier lugar del mundo y tener acceso a cualquier tipo de información, de música, de vídeo, de datos que necesitemos, de comunicarnos con quien sea, por no hablar de la inteligencia artificial que ya existe y lo que nos espera y lo por venir, pero que también es una burbuja económica en la que precisamente hablando de la inteligencia artificial, ahora todas esas empresas han bajado un montón en bolsa porque, claro, las expectativas eran tan altas que no se están cumpliendo. Se acabarán cumpliendo, sin duda, pero no al ritmo que el mercado estaba esperando. En fin, son características, sobre todo económicas, pero también sociales, que marcan un nuevo mundo diferente al que hemos venido conociendo hasta ahora. Hay muchas más metáforas para referirse a esta nueva era, que la voy a decir ya más brevemente, pero bueno, también estaría la de Schwab y Mahler, que la llaman el gran reinicio. Y ellos parten de lo que es situación del COVID-19, ¿no? Dicen que es una buena ocasión para hacer un reinicio, para empezar de nuevo y avanzar hacia un mercado que sea más equitativo, en el que se tenga en cuenta los riesgos y oportunidades medioambientales y sociales y que no nos centremos única y exclusivamente en los beneficios financieros a corto plazo. Apuestan por una política de inversiones que persiga objetivos compartidos como la igualdad y la sostenibilidad y aprovechar las innovaciones de la cuarta revolución industrial, es decir, la de la automatización y el intercambio de datos en las tecnologías de fabricación, para apoyar el bien público, especialmente abordando los retos sanitarios y sociales actuales. Es decir, en otras palabras, que la economía no esté separada del ámbito social, que esté vinculada y que esté relacionada. Esa es la idea de este gran reinicio. Una tercera metáfora, que para mí tal vez es la más poderosa, es la de la reversión demográfica. Bueno, estos autores se refieren a China, pero no solo a China, en realidad vale para todo el mundo. La población en edad de trabajar está disminuyendo, mientras que la población senil, la población ya con más edad, aumenta en todo el mundo. Esto es consecuencia de lo que he dicho, del crecimiento exponencial que ha habido de población. Y bueno, la idea, el argumento es que el planeta y los sistemas sociales que hay ahora mismo no pueden sostener la cantidad de gente que vive para dar satisfacción a todas sus demandas. Entonces, se espera llegar al 2050, creo que es, o tal vez, una fecha por ahí, en la segunda mitad del siglo XXI, el tope de habitantes que hay en la Tierra, para a partir de ahí comenzará a bajar. Y entonces se acabará encontrando otra estabilidad entre el número de personas que hay y los recursos que pueden ofrecer los sistemas, las sociedades y el planeta, ¿no? Pero claro, mientras eso ocurre, igual resulta que acaba desapareciendo el planeta, al menos tal como lo conocemos, ¿no? Entonces, ese es el gran riesgo que tenemos y de ahí la cuestión de esta metáfora de la reversión demográfica, en la que, bueno, vuelven a hablar otra vez de otras cuestiones que se desprenden de aquí, como el retorno de la inflación, tipos de interés nominales más altos, la disminución de la desigualdad a nivel mundial, pero aumento dentro de los países, como ya he comentado, y bueno, en fin, el empeoramiento de la financiación pública por el incremento de los gastos médicos, sociales y de pensiones a medida que vayamos envejeciendo en las sociedades y que crezcan y que nazcan, perdón, menos personas. Bueno, hay muchas más metáforas, además de estas. Pero creo que esto ya da un panorama suficientemente amplio de cómo es la situación
y que podemos ver que hay varios puntos en común que pueden ser de interés para esta charla, que os prometo que acabará aterrizando en la educación musical. Y es que vemos un cambio económico en el que los Estados-nación y las instituciones transnacionales están interviniendo en el mercado, esa es una característica. Las desigualdades, que son mayores que en el pasado a nivel interno, que ya digo que no a nivel global, con un auge de partidos de izquierda en algunas zonas, como el caso de América Latina, pero también el ascenso de partidos populistas de extrema derecha, como es el caso también pues, de América Latina o de Argentina concretamente, ¿no? Hace unos años Bolsonaro en Brasil, pero también de Europa y Estados Unidos. Que hay una reversión de la globalización, que el proceso de digitalización y robotización es imparable, que hay un problema de vínculo entre generaciones y que el cambio climático, pues como he dicho, probablemente sea el reto más importante que va a tener que afrontar la humanidad desde que existe, ¿no? En fin, son puntos en común que tienen todas estas metáforas, pero hay una más oculta. Y es que todos quienes han dicho esto son economistas o tienen relación con la economía. La era del desorden es una metáfora muy antigua, bueno, muy antigua, del 2011, de hace ya poco más de 10 años, ¿no? Cuando fue la primera vez que se empleó. Pero ha tomado ahora actualidad, ha vuelto a la actualidad, porque el Deutsche Bank publicó un informe en el que retomaba esta metáfora. Lo que he contado es un informe del Deutsche Bank. La metáfora del gran reinicio es del foro de Davos. No sé si os suena. Davos, una ciudad en Suiza, y hay una reunión de personas muy importantes a nivel mundial del mundo económico, político, social. Hasta hace unos años era el Sancta Sanctorum del neoliberalismo, pero desde hace unos pocos años se ha convertido justo en todo lo contrario, como habéis podido comprobar por las sugerencias que hace de relación entre el ámbito económico y social. Y los autores de la metáfora esta de la gran reversión, de la reversión demográfica, pues son economistas, se dedican precisamente a la economía. Un poco la labor del economista es un poco de adivino, ¿no? De ver por dónde van a ir el mundo para ver dónde hay que invertir, dónde no, dónde están los riesgos financieros, etcétera, etcétera. Y en esto hay que se están encontrando puntos de conexión entre el ámbito económico con ámbitos como la sociología o la psicología también incluso. En fin, todos estos puntos en común están llevando a lo que se llama un mundo VICA, es decir, un mundo volátil, incierto, complejo y ambiguo. Un mundo que de esta manera plantea cambios y desafíos para la educación que van mucho más allá de las decisiones que podamos tomar sobre contenidos, métodos y evaluación. Ya vamos aterrizando al campo educativo y terminaremos con el musical. Adelante, por favor. Bien, este es el panorama que estamos ahora. Y si recordé la primera diapositiva, dije, el mundo de la globalización neoliberal era así y tenía como consecuencia en educación un currículum por competencia y una evaluación cuantitativa. Esta nueva era, a partir del 2015, se está encontrando, creo yo, encuentro signos a nivel mundial de vientos de cambio en educación, para mejor, para mejor. Esta parte la voy a decir muy rápida por razones de tiempo. Pero el currículum en Estados Unidos habla de una educación completa, es decir, tratando también cuestiones científicas junto con las humanísticas. La música, que siempre ha tenido un papel en la educación en ese país, pues adquiere un mayor peso y hay una evaluación que, además de ser cuantitativa, es cualitativa. En la ley española del 2021, la LOMLOE, también va en esa misma línea. Y currículos de otros países como Noruega y los nórdicos en general van en esa misma línea. De integrar, además de lo científico, lo humanístico y por extensión las artes, la música. El énfasis que hay en hablar en el aprendizaje basado en proyectos, es decir, en trabajos interdisciplinares o transdisciplinares en las que todas las asignaturas del currículum se trabajan conjuntamente,
es otra señal de estos cambios. Y más aún cuando la idea no es nueva. La idea es de John Dewey, la hizo pues hace 100 años o algo más de 100 años, pero ahora se está retomando de nuevo, ¿no? La idea del aprendizaje basado en proyectos. Una variante del aprendizaje basado en proyectos podría ser lo que se llama la educación STEAM. Es decir, se le añade la A a las ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas, se le añade la A de las artes. La idea es una educación integrada entre las ciencias y las artes. Y si lo queréis, la arte se puede tomar como una metáfora de la humanidad en general. Esta idea de trabajar juntas ciencia y arte no es nueva, ni mucho menos, pero ahora se ha retomado de nuevo y está tomando fuerza y se está consolidando, y es una señal interesante también en esta misma línea. Las evaluaciones, podemos encontrar muchos ejemplos de evaluaciones híbridas, es decir, hay elementos cuantitativos que no se van a ir, pero se incorporan elementos cualitativos, lo cual es muy interesante para nuestra disciplina. Bueno, ahí tenéis varios ejemplos de evaluación a nivel de educación artística, de diferentes artes, y hay un último de evaluación de la investigación en enseñanzas superiores a través de los manifiestos de Dora y de Leiden, en los que defienden que para la evaluación de la producción científica del profesorado universitario pues hay que tener en cuenta criterios que vayan más allá de los índices bibliométricos que se venían usando hasta ahora. De hecho, puedo hablar, claro, del caso español. Ya con la reforma que se ha hecho de los criterios de evaluación, se van a aplicar, pues ya porque están aprobados de hace meses, criterios no solo cuantitativos, sino además cualitativos de valoración del profesorado universitario. Vale, el mundo está cambiando, hay señales de que la educación está cambiando con ella. ¿Qué más cambios tiene que haber? Y concretamente en música. O sea, ¿qué tipo de currículum es el que podemos necesitar? Bueno, pues la propuesta que hago, que surge, bueno, de mi reflexión personal, pero también del compendio de capítulos de la sección que me ha tocado editar sobre desarrollo del currículo en el libro que os comentaba antes, en el handbook de educación musical escolar, pues me atrevería a resumirla en 4 o 5 componentes que estáis viendo ahí en pantalla, ¿no? Digo 4 o 5 porque el último, que en realidad no lo he terminado, se me pasó terminarlo, más que la importancia de la política, es la importancia de la política educativa de reformas, ¿no? O sea, la reforma educativa, ¿en qué líneas se hacen? Pues si lo queremos contar, aunque es previo, aunque es, digamos, a un nivel meta, pues serían 5 características. Y la idea de esas características se resumen en el recuadro, bueno, y en el título que os he comentado antes. Habría que ir de los contenidos al estudiante. Aunque no sea ni mucho menos la idea nueva, este nuevo mundo necesita más que nunca que hagamos de una vez este cambio en el enfoque curricular. Hablemos de cada una de estas características. La anterior, por favor, ahí está. La primera de ellas sería que necesitamos una enseñanza integral y transversal. Es decir, la educación musical tiene que estar conectada con el resto de las asignaturas del currículo. Es verdad que esto no se puede aplicar a todas las asignaturas, no solo a la música. Pero la música nos hemos dedicado a hacer nuestras actividades de Dalcross, de Orff, de Kodail, de las diferentes metodologías que queramos, por nombrar latinoamericano Violeta Gemsi de Gainza, que tanta influencia tuvo y tiene en América y en España, y bueno, tantas otras metodologías. Dalcross, que es el más antiguo, hace ya más de 100 años. El mundo es el mismo que el de hace 100 años. Ha habido 2 guerras mundiales. Han caído países enteros, imperios, ¿no? La Unión Soviética
ni existía en aquel momento, pero dejó de existir. Y en fin, estamos dando 100.000 vueltas, el mundo gira muy rápido. ¿Y seguimos haciendo lo mismo en el aula? Como si el mundo no cambiase. No podemos seguir en nuestro silo, en nuestro compartimento estanco, ¿no? Pongo ahí la palabra silo porque, bueno, es la que se emplea también en inglés y la que se emplea en la literatura pedagógica. Pero tenemos que abrir las aulas de nuestros centros escolares, y las musicales sobre todo, a lo que pasa allá afuera. No podemos ignorarlo, no podemos seguir haciendo siempre lo mismo. Pues por un lado, eso, el que nos conectemos entonces en esa línea supone que tenemos que hacer un currículum, ahí he puesto un anglicismo como un piano de grande, un currículum holístico, si lo queréis, una palabra más adecuada en castellano, sintético, ¿no? En oposición al análisis, lo contrario al análisis es la síntesis. Es decir, un currículum sintético, global, que promueva el desarrollo integral del niño a través de experiencias musicales que integren diferentes sistemas de conocer y ser, así como dominio del aprendizaje, tal como dice Carlos Abril en el manual este que os estoy comentando. Una educación, en definitiva, que sea verdaderamente integral de la ciencia y de la arte, pero que no se centre solo en los contenidos, sino que también trascienda los objetivos neoliberales y priorice la interdisciplinariedad a través de conocimientos locales y que han estado marginados. En otras palabras, reconocer la sabiduría, el conocimiento que tienen nuestros estudiantes y que no siempre se recogen en el currículum. Esa sería una primera idea al respecto. Vale. Esto que vale para cualquier disciplina, como digo antes, es importante en música no solo por lo que hemos hecho en el aula, con esta perspectiva didáctica que hemos trabajado durante el último siglo, sino también por el paradigma, el concepto artístico que se ha defendido desde la modernidad. El concepto del arte por amor al arte, que es el paradigma por excelencia de la modernidad, sigue teniendo cabida. Pero si nos preocupamos por las cuestiones de nuestro mundo, no podemos hacer arte solo por el arte. Tenemos que hacer el arte por y para las personas, para lo que necesitan nuestros estudiantes. En fin, esto ha sido un problema, es un problema, porque nuestro concepto artístico es este, lo tenemos metido en el tuétano. Aunque por suerte puede hacerse más cosas hoy en día, gracias a que las barreras que había entre las funciones sociales que cumple la música, esas barreras se han hecho más líquidas, como decía antes, hablando de lo que es la modernidad. Me explico. Como dice Simon Freed, la música o el arte en general tiene tres funciones que cumplir a nivel social. Uno es el carácter artístico y estético que tiene la música y el arte. Segundo, el arte es un elemento de identidad social, conforme a quienes somos, en particular la música. Y tercero, la música, el arte, es diversión. Desde el paradigma de la modernidad, lo artístico estuvo ligado a la música docta, como creo que llamáis aquí, a la música clásica occidental. Lo identitario estuvo ligado a la música tradicional, a la música folclórica, a la música popular. Y lo lúdico estuvo ligado, está ligado a la música pop, rock, o bueno, llamémosle reggaetón, o como queráis, cumbia, aunque bueno, tal vez entraría en la identitaria también, ¿no? En fin, cada estilo musical se puede considerar como asociado a uno de estos elementos sociales. Esas barreras se han diluido y es posible hacer algo divertido con la música clásica y es posible hacer algo artístico y estético con, iba a decir con el reggaetón, pero es que me cuesta trabajo decirlo. En fin, con cualquier estilo musical es posible hacerlo también, ¿no? Gracias a esos límites borrosos
que hay gracias a la posmodernidad y a esta era que vivimos tan líquida, tan poco consistente, ¿no? En fin, en este sentido, un currículum en el que las asignaturas científicas estén a la cabeza porque sirven para la economía del conocimiento, como se decía y se dice en las recomendaciones de la OCDE para el desarrollo del currículo y también en las de la Unión Europea, es una argumentación que es insostenible, porque hoy en día, y esto sería muy largo desarrollarlo, también las humanidades son necesarias para la economía. ¿Cómo voy de tiempo? Ya es que no sé. ¿Cómo? Pues no. Incluidas preguntas. Vale, voy a intentar acabar en 10 minutos, aunque voy un poco atrasado. Pero vale. En fin, que es una idea de un currículo, una enseñanza integral y transversal en el cual la ciencia y las humanidades se articulen, son más necesarias que nunca. Esa sería una primera característica de ese currículum. Segundo, ¿qué herencia cultural debemos transmitir a las nuevas generaciones? La cuestión de qué repertorio utilizar en el aula es una cuestión perenne. Siempre se dijo en primera instancia la música clásica occidental, luego no, eso es una imposición, desde fuera está alejado del mundo de los niños, tiene que ser otras músicas más cercanas. En fin, es un debate permanente que no voy a entrar mucho, más que nada también por el tiempo, ¿no? Sin embargo, que nos centremos en una cosa o en otra es clave porque no es solo qué estilo musical defendamos, sino que hagamos un currículum más centrado en el estudiante o en los contenidos. Ya lo podéis imaginar la respuesta. Si yo dedico a ponerme una música docta, tomo como referente para enseñar a mis estudiantes, estoy preocupándome por los contenidos y por las inquietudes que tienen personas ajenas a la escuela, que no por lo que puede ser más cercano a los niños, ¿no? Nada más me gustaría a mí que la música clásica llegase a todo el mundo. Pero si, bueno, eso es a mí, a otra gente puede decir otra cosa. Y en el mejor de los casos, si es que estuviésemos todos de acuerdo con esta afirmación que acabo de hacer, debería de ser no el punto de partida, sino si acaso el punto de llegada para aquellos que amamos la música de Beethoven, de Mahler, de Bach y de tantos grandes maestros, Ginastera, Márquez, tantos otros, que han trabajado dentro de este paradigma, ¿no? Pero la realidad es que no escuchan eso, la inmensa mayoría de los niños escuchan otra cosa. Entonces, pensar en otro repertorio es pensar en los intereses de los estudiantes. En cualquier caso, todo hay que tratarlo, porque tampoco se trata de reproducir. Estoy avanzando ya en la siguiente diapositiva, o tal vez más adelante, da igual, no, ni lo avance, déjala en la que estaba, por favor, José. No podemos tampoco reproducir única y exclusivamente aquellos géneros musicales que le gusten a los estudiantes, porque si hacemos eso, no estamos expandiendo el horizonte artístico, cultural, de la visión del mundo que puedan tener los estudiantes. Tenemos que brindarles la oportunidad de que escuchen otras cosas, de que sepan de otras cosas, y quién sabe si tal vez emocionarse con la música de jazz, o con el flamenco, o con los gamelanes de Java, o quién sabe qué. ¿Quién sabe qué? Por otro lado, si hacemos énfasis en los contenidos, vamos a crear músicos funcionales, como dice Kratus, además de centrarnos en esos intereses del profesorado y de otras partes interesadas, como ya he dicho, mientras que un plan de estudio basado en el alumno puede prestar más atención a sus géneros musicales y a las culturas juveniles contemporáneas. En fin, la cuestión no es qué debe de escucharse y qué música debe de hacerse en el aula, sino porque en eso está todo el mundo de acuerdo, en que eso es lo que tenemos que hacer, escuchar música y hacerla, tocar, ¿no? Entre otras cosas, pero bueno, como lo más práctico y lo más evidente. Lo importante entonces es qué deben escuchar
y qué música deben interpretar y sobre todo bajo qué prácticas. Porque claro, si ponemos otros estilos musicales, pero seguimos centrándonos en el lenguaje musical, pues entonces igual estamos haciendo las mismas prácticas que las de la música clásica, aunque sea con otros contenidos distintos, ¿no? Y en cualquier caso, bueno, pasemos hacia adelante, por favor. En fin, ¿qué tratar en la escuela? Es una cuestión problemática, porque también veamos el problema al revés. Supongamos que si los chavales escuchan reggaetón, pues les en la escuela. Solo el hecho de que sean esa su música lo convierte en la música adecuada para ponerla en la escuela. Bueno, por aquí dices que no. Gracias por asentir. Y claro, yo coincido en que no lo es. ¿Por qué? Pues porque igual las letras no son las más adecuadas. Son tremendamente sexistas. Tremendamente sexistas, ¿no? Hablan de violencia y, en fin, como dice Judy Lewis, aunque no cabe duda de que hay canciones populares cuyo contenido hipersexual u orientado a la violencia puede ser inadecuado para niños preadolescentes, sostengo que el mito de la inocencia infantil ha promovido el etiquetado de gran parte de la música popular, en particular sus géneros como el hip hop, como una influencia negativa en la socialización de los niños pequeños. El supuesto, a menudo no reconocido, de esta postura es que los niños no solo son consumidores acríticos de la música que escuchan, sino incapaces de tal evaluación crítica. Por supuesto, en ese sentido, estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Judy, ¿no? Pero esto nos lleva a la vieja teoría de la reproducción y la transformación de Henry Giroux, ¿no? Esta teoría se resume en los dos puntos que estáis viendo ahí, en los dos subpuntos, que la educación puede perpetuar las desigualdades sociales existentes o capacitar a los individuos para desafiarlas y cambiarlas. Entonces, si escogemos solo por trabajar lo que reconocen los estudiantes como propio de su cultura, querámoslo o no, igual estamos reproduciendo estas desigualdades sociales. Y ampliar el abanico, aunque no sea de su cultura originariamente, pues puede contribuir a hacerlo. Hacia atrás, por favor. Eso llevó a un debate muy interesante en otro handbook que se publicó en el año 2007 de educación artística entre Jennifer Green y Robert Stake, que tenían puntos de vista diferentes, unos defendiendo la importancia de la música clásica y otros de los géneros musicales más cercanos a los estudiantes. Y es muy curioso cómo en realidad ambos defienden la misma postura. Los dos asumen que lo importante de la educación musical es la estética, el desarrollo estético. Sin embargo, como he dicho antes, hay tres elementos a nivel sociológico, tres funciones que cumple la música. Además del estético y artístico, que es importantísimo, está el identitario, con lo que lleva a eso, para saber quiénes somos, por un lado, pero también de romper barreras de discriminación cuando el otro no es como yo, y también el lúdico. Porque, a ver, ¿dónde está escrito que no tengamos que pasárnoslo bien en la escuela y más aún en la clase de música? Bueno, de esto hay mucho escrito y no voy a entrar por ahí porque voy muy mal de tiempo. Pasa, por favor. En fin, no hay ningún género musical en cualquier caso predominante y la respuesta a esta pregunta pues podrían ser dos, que lamentablemente solo las voy a lanzar como titular porque si no, no acabo ya, que es lo que quiero hacer, acabar en unos pocos minutos. Una de esas respuestas es la de la interculturalidad. Es decir, de acuerdo, somos de una cultura, cada uno de la nuestra, ¿no? Pero tenemos que ser capaces de mezclarnos con otras culturas en las cuales elementos de otras culturas se incorporen en la nuestra y al revés, las de la nuestra en los demás, ¿no? Pero reconociendo nuestra propia entidad, de alguna manera esa es la idea de la interculturalidad, ¿no? Y en el caso de la educación musical supondría involucrar a los estudiantes en procesos de escucha profunda, diálogo y colaboración para que sean más conscientes de quiénes son, dónde están y con quién interactúan. En fin, luego durante el debate, pues si sale, podemos hablar un poco más de ello. Otra respuesta sería, más adelante, por favor.
La del, nos lo saltamos también. La del cosmopolitismo. ¿Qué es el cosmopolitismo? Defiendo una educación cosmopolita, es aquella que está abierta al mundo y al mismo tiempo está vinculado a la cultura local. Esta idea cosmopolita en un mundo globalizado es muy interesante, pero corremos el riesgo de que se haga solo desde arriba, es decir, de acuerdo a los intereses de las élites. Pero también se puede hacer una educación cosmopolita desde abajo, en el sentido en el que pueden hacerse prácticas musicales vinculadas a prácticas y concepciones de la música en las comunidades y sociedades en cuestión, en las cuales hay elementos de una macrocultura global que coexisten con los de la cultura local, influyéndose mutuamente. Eso es lo que se llama en sociología hibridación. Cuando hacemos un híbrido de un árbol, el tronco de un naranjo sigue como tal, pero la rama del limonero, si está bien hecho la hibridación, el injerto, aunque no sea lo mismo esa rama del limonero como si estuviese en su propio árbol, produce limones con un diferente sabor y esa es la metáfora que se aplica para hablar del mundo en que vivimos, en el que podemos reconocer a gente de, bueno, de Estados Unidos siempre han venido, ¿no? Pero del pop coreano, por decir algo que a buen seguro conocemos, ¿no? Y estamos en Chile o en España o en Tombuctú, da igual. Tenemos conexión a internet, tenemos acceso a esa música. Coexiste lo global con lo local. Pasamos, por favor. Una tercera característica, la necesidad de contextualizar el aprendizaje. Si el aprendizaje tiene que estar centrado en el estudiante, entonces nos tiene que importar el contexto en el que se desenvuelve, cuáles son sus circunstancias. Y es que, digámoslo claramente, si es que no se ha dicho ya, en la escuela los niños no aprenden lo mismo que las niñas. En una zona rural, los niños aprenden una cosa, y en una zona urbana aprenden otra. En un contexto sociocultural económico elitista se aprenden unas cosas y en un contexto más desfavorecido se aprenden otras. Tomad cualquier criterio social. Vemos el mundo de acuerdo a quienes somos y acabamos aprendiendo de acuerdo a cómo nos adaptamos al modelo que nos ofrece la escuela como único. Por eso unos fracasan y otros logran el éxito. Si mi modelo cultural como estudiante se adecúa poco más o menos, soy capaz de adaptarme al modelo que me ofrece la escuela, tengo éxito. Si no consigo que se me adecúe, entonces tengo fracaso. Estoy generalizando, a veces el estudiante es quien tiene la responsabilidad de su fracaso, pero los niveles más pequeños, el estudiante menos responsabilidad tiene él o ella y más lo tiene el sistema educativo. Bien, esta brecha es la que hay que romper. Y bueno, esto sería muy largo. Entonces, creo que con esta idea lo dejo para pasar a otra brecha, que es la de la evaluación. No podemos hacer una evaluación en música centrada exclusivamente en lo cuantitativo. ¿Por qué? Porque no todo se puede medir y menos aún en educación musical. Es más, lo más importante no se puede medir, no es cuantificable. Así lo dice Martin Faltley en el libro este. Es posible medir la precisión de la entonación de un violinista, por ejemplo, utilizando equipos técnicos, pero es mucho más difícil medir la calidad de la interpretación de las sonatas de Bach de ese mismo violinista. ¿Cuál es la clave? Pasamos la diapositiva. La palabra calidad. La palabra calidad puede significar cosas muy distintas. ¿Cómo la entienden las empresas y mucha gente? Pues como ese autor, yo audité. La calidad es un producto que satisface las necesidades del consumidor. Sin embargo, queridas amigas y queridos amigos, la calidad no es una propiedad del objeto, sino que, como dice Robert Stake, surge de la experiencia que tenemos con ese objeto. Eso significa que la calidad depende del sujeto,
es subjetiva y es un proceso. Eso vale para un helado de chocolate, para un coche, para que pueda disfrutar o no de determinada obra musical. Porque soy yo quien tamiza la experiencia y acaba tiene un significado distinto para mí que para otra persona. ¿Mm? Si yo escucho a los Jaivas, ¿lo he dicho bien? Si yo escucho a los Jaivas no es lo mismo para mí que para vosotros. No es lo mismo. Aunque también pueda disfrutarlo, por supuesto. Pero tiene un significado completamente distinto, ¿verdad? No es una propiedad del objeto, obedece de la experiencia. Para vosotros es más significativo porque es un proceso y que se corresponde con un contexto que el mío es diferente. Compartimos muchas cosas del contexto, pero hay probablemente más diferencias que similitudes, ¿no? Bien, que entendamos entonces la calidad como un producto, algo intrínseco al objeto, o como un proceso, es decir, extrínseco, tiene consecuencias diferentes para la educación. Sería muy interesante comentarlo, pero me lo voy a saltar para intentar acabar con esta... no, la siguiente. Aquí, esta, gracias. Con esta idea que lleva a explicar qué es lo que está pasando en evaluación y cuál es el problema que tenemos con la evaluación en educación musical. Hay un filósofo estadounidense, Hartman se llama, que dice que el problema está en que se confunden las propiedades del objeto de la experiencia con las propiedades de la experiencia de un objeto. Parece un juego de palabras, bueno, y lo es, pero si volvemos al ejemplo de lo que decía Martin Falstree, creo que lo vamos a entender bien. La propiedad del objeto de la experiencia, es decir, las propiedades de tocar una sonata de violín, es la afinación que hace. Una propiedad del objeto de la experiencia, la precisión de la afinación del violín. ¿Y cuál es la propiedad de la experiencia de un objeto? La calidad de interpretación del violinista, que depende de nuestra valoración personal. Si nunca hemos escuchado tocar el violín, pues nos puede parecer maravilloso y a lo mejor ha sido horrible, ¿no? O al revés, quién sabe, ¿no? Y ahí está el problema, que tratamos como si fuese una propiedad de la experiencia, del objeto de la experiencia, lo que en realidad es una propiedad de la experiencia de un objeto. La cuarta característica sería una digitalización del proceso de enseñanza y aprendizaje. Es decir, las TIC, las tecnologías de la información y la comunicación, están a nuestro alrededor. Tienen que estar dentro del aula y de una manera efectiva. Nuestro mundo digital y la educación musical también tiene que serla. Es verdad que esto tiene problemas, pero tal vez el más importante sea que las metodologías musicales activas, porque hemos hablado de Dalcroze y de demás metodologías, son recursos tan buenos, tan exitosos, tan efectivos, tan educativos, que igual vamos a morir de éxito. La euritmia vamos a tener que aplicarla en la escuela, el canto y la interpretación musical también, la audición también, pero tenemos que incorporar las TIC, tenemos que componer utilizando plataformas de inteligencia artificial, tenemos que emplear métodos de producción sonora para hacer obras musicales digitalizadas y distribuirlas a través de internet, con podcast. ¿Por qué? Porque lo hacemos con todo lo demás de nuestro mundo y no podemos dejarlo aparte. Y además es una oportunidad única para que hagamos un aprendizaje centrado en el estudiante que no en el contenido, si sabemos hacer una aplicación adecuada en la cual sirvan las TIC como elemento de dinamización del trabajo que hace el estudiante. Pasa, por favor. Y termino ya con unos comentarios finales. El comentario final es que nuestro mundo está en crisis, en transformación, en cambio, la era del desorden, la gran reversión, el gran reinicio, la reversión demográfica. Tenemos que dar respuestas a ese tipo de situaciones que tenemos en nuestro mundo de hoy. No podemos seguir haciendo lo de siempre.
Tenemos que cambiarlo y para ello necesitamos en la educación musical que sea sintética u holística, como queramos llamarla, diversa, intercultural o cosmopolita, contextualizada y digital, y que en última instancia, por decir una palabra, que esté basado en el estudiante. Y esto no es algo teórico, se concreta en cosas como los ejemplos que pongo en esta última. Podríamos, por ejemplo, tratar el repertorio musical. No solo fomente una comprensión más amplia de la música, sino que también promueva la sensibilidad y el aprecio culturales. Además, la incorporación de la tecnología al aula, pues que lo hagamos de tal manera que permita a los estudiantes manipular el material sonoro por sí mismos y que facilite la colaboración en persona y en línea entre estudiantes de distintas partes del mundo. Se pueden hacer programas de intercambio cultural que brinden a los estudiantes la oportunidad de conocer y trabajar con compañeros de diferentes orígenes culturales, ampliando así sus horizontes musicales y sociales. O podemos integrar la música con otras asignaturas para aprender otro idioma o comprender la geografía y la historia de forma más global. Podemos hacer eso o podemos seguir centrados en la euritmia, en nuestro repertorio y demás, que también hay que hacerlo. No estoy diciendo que no, creo que es valioso. Pero igual podemos hacer eso de tal manera que se relacione con el resto del currículo, que se relacione con el resto de los problemas sociales, culturales de nuestro mundo. Bueno, no me he cumplido el horario exactamente, pero me he portado medio bien, ¿no? Bueno, gracias a vosotros. Una serie de indicios que nos pueden hacer pensar que estamos, hizo la metáfora de la nueva era, es una serie de metáforas de la social, digamos, no solamente la música. Efectivamente, es un cambio que nos lleva, digamos, a una nueva era, tratando de superar esta globalización neoliberal, como la también debería llevarnos a nuevos paradigmas educativos en los que realmente se centró la educación musical, ¿cierto? Entonces, lo que se plantea ya no es el arte por el arte, sino que como debería ser este nuevo paradigma, sino que es un arte para las personas, donde ya se supere esta idea estética que un poco predomina la educación musical, digamos, hasta ahora, y que empiece ya a considerar la música o el arte como un elemento de identidad y también como un elemento de diversión. Un poco ir superando este currículum centrado en esta noción estética del arte, clásico romántica europea colonialista, ¿cierto? Una serie de características que con el tiempo no la voy a repetir, pero también se centró al final en que este nuevo cambio no significa, digamos, cambiar simplemente los contextos, sino cambiar cómo hacemos las cosas en el aula, cómo practicamos, cómo hacemos el currículum y también cómo lo evaluamos. Y en el fondo, esta idea que en la educación se toman las decisiones basadas en la evidencia, que es un poco el eslogan que se utiliza hoy en día y que un poco significa, digamos, evidencia como sinónimo de lo que se puede medir, podría ya estar perdiendo fuerza porque al parecer en música lo que se puede medir no sería lo importante. Entonces, antes de hacer una ronda de preguntas, me gustaría a mí plantear como moderador una pregunta. Planteas esto como un nuevo paradigma, digamos, centrado en el estudiante, dejar los contenidos. ¿En qué se diferencia con algo que no es tan nuevo, que también habla un poco, usa la misma retórica, el modelo centrado del estudiante de Rogers, que es de los años 60, que parte, claro, nos choca un poco el
el término que usa primero Rogers, que es psicólogo, modelo centrado en el cliente, que se diferencia este nuevo paradigma de 2024 del modelo centrado en el estudiante que se plantea en los años 60 y que creo que vale la pena decirlo, es el modelo que se define el modelo formativo de la Universidad Alberto Hurtado y que no es tan nuevo, diría yo. No conozco el modelo de Rogers, pero con lo que has dicho creo que es suficiente, creo, como para saber de lo que me estás hablando y poder responder a tu pregunta. Ese modelo, por como me cuentas, tiene un carácter, enfatiza lo psicológico, la faceta psicológica, porque me dices que Roger es psicólogo, ¿verdad? Entonces, entiendo que se trata de un modelo en el cual, por otro lado, es el modelo de currículum constructivista, que por lo menos, por lo que conozco del chileno, creo que es la base que tiene también, pero bueno, el que es más habitual en cualquier país, el que está basado en la psicología de Piaget, de Vygotsky, Brunner, etcétera, 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 ¿no? Entonces, pues esa idea de centrarse en el estudiante para motivarlo, para adaptar la educación al sujeto, tiene que ver más con los estadios de maduración y de desarrollo y de conocimiento cognitivo. En cambio, lo que yo estoy planteando es a nivel social, también a ese nivel, sin duda, ¿no? Pero es a nivel social. Es decir, lo que he dicho antes, un niño no aprende las mismas cosas que una niña en el aula. Una persona de clase social más modesta no aprende lo mismo que una persona de clase social alta. Es incorporar a lo que a lo que has comentado, el elemento social y cultural. Esto es más reciente, pero tampoco es nuevo. Esto lo que estoy diciendo es la teoría crítica del currículo, que empieza a surgir en los 80 y de ahí en adelante, y que se centra por estos aspectos socioculturales. ¿Qué es lo que sería entonces nuevo? Bueno, pues apostar por la necesidad de una vez por todas de implantar lo que ya se sabe de una manera generalizada. Hay mucha experiencia en este sentido de aplicar este modelo de trabajo curricular que trata de darle fuerza, de emancipar al estudiante, pero que no es tan generalizada. Entonces, lo que estamos argumentando, lo que argumento yo y los autores también a lo que me estoy basando, es que necesitamos de una vez por todas hacer de esto de una manera sistemática. Cualquier político del mundo dedicado a la educación va a decir que lo que importa es el estudiante y no el contenido. Pero a la hora de la verdad, hablemos de las cuestiones de la lectoescritura o de matemáticas. No, 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 no. Si están en cuarto, tiene que llegar a los quebrados o la división con una cifra o lo que sea, porque al año siguiente tiene que hacer tal. Yo no digo que eso no sea importante. Lo es. Obviamente lo es. Pero ni puede enseñarse lo mismo a todo el mundo, ni desde luego de la misma manera. Entonces, de lo que se trata es de apostar por una educación que piense qué es lo que necesita el estudiante, que por supuesto también son contenidos, pero se trata más de qué es lo que necesita aprender y cómo, que no en el mismo programa para todo el mundo lo mismo, como hacen las pruebas PISA, da igual que esté en Finlandia, que como si Finlandia fuese lo mismo que Chile, o como España, o como si estar en Calama sea lo mismo que estar en la zona alta de Santiago de Chile, ¿no? No es lo mismo, no es lo mismo. Y insisto, eso tampoco es nuevo, es también desde los años 80 en adelante, pero se trata de aplicarlo de una vez y en nuestro caso la educación musical que sirva esa aplicación como de un revulsivo para que nos saque de nuestro propio ensimismamiento. No, hablo en general, por supuesto, estoy seguro que se hacen muchas experiencias, estoy seguro no, conozco muchas experiencias que quieren ser educativas pues con un canto coral o con una producción musical del tipo que sea, ¿no? Pero claro, no es lo mismo que yo forme un coro, por poner el ejemplo, con una excelencia vocal y que forme una escolanía como los niños cantores de Viena para que luego pueda llevarlo a un concurso, tal, 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 que el que me dedique a tomar esa agrupación musical como un microcosmos social, en el cual si yo canto o toco bien, beneficio al grupo, y el grupo, si es bueno,
va a hacer que yo cante o toque mejor. Ahí estoy aprendiendo colectivamente e individualmente a raíz de una actividad que igual resulta que artísticamente pues no es tan buena, pero educativamente puede que lo sea mucho mejor, ¿no? Bueno, en fin, creo que te respondí o no. Sí. ¿Preguntas? Hola José Luis, gracias por tu excelente exposición y bienvenido a Chile nuevamente. Bueno, te quería preguntar algo relacionado con la didáctica, que es mi especialidad, y estaba pensando en esto de qué rol tiene en estas nuevas necesidades que tiene el alumnado en el siglo XXI, qué rol tiene la lectoescritura musical. ¿Por qué te lo pregunto? Y la teoría musical, específicamente la armonía, entendiendo que en las escuelas de pedagogía en música, yo diría que el 80% está centrado en aquello. Tanto las lectoescrituras, eh, llamadas en algunos como solfeo, solfeo rítmico melódico, lectoescritura, etcétera. Lenguaje, incluso en algunas universidades le llaman. Las asignaturas instrumentales todas se basan en la partitura. Pensemos guitarra, piano, todo el eje teórico, armónico, etcétera. Sin embargo, cuando nos encontramos en el contexto escolar, justamente se está pidiendo que eso se deje un poco de lado. Entonces te quería preguntar a ti, ¿cómo ves esa dicotomía? Sobre todo entendiendo que tú mencionaste que quizás Dalcroze, ¿por qué Dalcroze si hace 100 años? Pero yo creo, humildemente, que Dalcroze es mucho más idóneo, porque entendiendo que el movimiento es su principio básico, que el modelo conservatorio, que es anterior a Dalcroze y a pesar de ser anterior, es el que más se practica, o no sé si el que más se practique, pero en el aula escolar está muy en boga en España y aquí en Chile también. Entonces se genera como esa dicotomía entre que aprendo con un lenguaje de lectoescritor occidental, una armonía, y después tengo que ir a hacer otra cosa al aula escolar. Entonces, mi pregunta en síntesis es, ¿qué papel, rol le ves a la lectoescritura occidental? Bueno, José, gracias por tu pregunta, que, bueno, te puedo dar mi opinión, ya que creo que has formulado muy bien la pregunta. ¿Qué papel le veo yo? Porque realmente no tengo una respuesta, una solución mágica y definitiva, ¿no? Sí sé decirte al menos que, a ver, lo primero, lo que yo he estado hablando es de la educación musical escolar. O sea, no he hablado de conservatorio, ¿vale? Me estoy refiriendo desde infantil hasta la secundaria, antes de llegar a la universidad, ¿no? Como se llame acá en Chile. Entonces, claro, la música tiene ese problema, bueno, ese problema, tiene ese reto, y es que para que llegue a la gente presuponemos que antes hay que saber el lenguaje musical. Y como el lenguaje musical tiene una dificultad importante de aprendizaje, condiciona mucho lo que podemos acabar haciendo en nuestra aula. Pero claro, igual la premisa es falsa. Igual la premisa es falsa. Ciertamente sería ideal que se aprendiese el pentagrama, pero es que no es realista. No se va a aprender. Si dices que en España se hace así, me gustaría pensar que se hace en muy pocos sitios, aunque es verdad que se ha hecho en muchos. La lógica cuando no había una formación en educación musical, digamos, más seria o más consolidada, era pues trasladar el modelo de conservatorio, lo que acaba de decir, a la escuela. Pero eso sencillamente es irreal. Un conservatorio es un centro profesional para formar músicos. ¿Y por qué va a querer ser un chiquillo músico profesional? O sea, no podemos esperar eso. Unos lo serán y para eso irán a la escuela de música o al centro especializado que sea, y otros pues querrán dedicarse a hacer deporte, atletismo o química o qué sé yo, cada uno lo que quiera, ¿no? Entonces, ¿qué papel es en última instancia lo que plantea tu pregunta, creo yo?
es qué papel juega la música dentro de la escuela y qué hacer ante el reto del papel tan importante que juega la lectoescritura en la música occidental, ¿no? Bueno, yo creo que hay que dejar ese... A ver, insisto, no tengo la respuesta, pero por lo menos infantil, obviamente, y primaria, tenemos que olvidarnos de eso. En secundaria enseñar algo, pues tal vez, no sé de qué va a servir, no lo sé, a qué puede llegar, ¿no? Pero sí que puede ser más interesante por los ejemplos que ponía ahí atrás, ¿no? Puede servir la música para conocer un determinado periodo histórico mejor, comprender una zona geográfica, para aprender idiomas. No estoy diciendo que la música sea única y exclusivamente subsidiaria de otras disciplinas, pero ¿por qué no valernos de ese recurso, ya que resulta motivador? Pero te lo planteo al revés. ¿Puede la música ser una manera de desarrollar el pensamiento crítico en los estudiantes? La respuesta es sin duda sí. Como dice el profesor Sybil Kastner, en la clase de ciencia es muy difícil decir no me gustan las leyes de Einstein, voy a seguir las de Newton, pero en la clase de música sí que puedo decir no me gusta Mozart, prefiero los Beatles. ¿Y qué tiene esto de profundo y de interesante educativamente? Que permite al estudiante decidir por sí mismo. También tiene lo bueno que para poder decidir si le gustan los Beatles y no Mozart, tiene que haber escuchado a Mozart, además de los Beatles y además de lo que sea, ¿no? Es decir, se trata de darle oportunidades para que pueda decidir por sí mismo y para que pueda, odio la palabra que otro anglicismo, empoderarse, emanciparse sería una palabra más correcta en nuestro idioma, pero se emplea tanto la otra que me veo obligado a hacerla aquí para tal vez hacerme entender mejor incluso, ¿no? Entonces, eso es una tarea importante que igual no puede hacerse tanto en la clase de ciencias y que se puede hacer en la de música. Puedo desarrollar la creatividad, puedo, por ejemplo, una experiencia que hemos hecho hace poco en un proyecto que tenemos ahora en Granada, sobre competencias transversales. Pues en un instituto han organizado un concurso musical en el que cada clase ha compuesto una canción tratando temas sobre igualdad. Unos han escogido el tema igualdad entre chicos y chicas, otros sobre el tema de la homosexualidad, y así cada uno ha escogido el tema que ha querido. Y ha hecho su canción, ha organizado el evento, la ha puesto en común, la han compuesto también eso entre ellos, han hecho la música, o sea, se han encargado de hacerlo todo. Y han trabajado, bueno, pues era sorprendente la cantidad de cosas que han podido trabajar con el profesor de química implicado, con la profesora de lengua y literatura. Entonces, a mí me gustaría que se enseñase, no, que se enseñase, no, que acabasen aprendiendo la estructura musical en la escuela. Pero no creo que sea real, José. Creo que hay que irse a hacer en el ámbito escolar. A ti. Sí. Bueno, gracias igual por su experiencia. Muy buena. Tengo como una duda desde el punto en el que usted habló del uso de las tecnologías. Actualmente hay países que están prohibiendo el uso de móviles, de celulares dentro del colegio, de las escuelas. Y mi duda es, ¿cuál es su visión al respecto de esto? Si usted cree que beneficia, si no beneficia el uso de celulares, el uso de tecnologías, de cuál es su postura frente a la decisión que están tomando. Por ejemplo, Chile está tomando esta postura ahora de la prohibición. Entonces, me gustaría saber qué opina usted. Bueno, como decía antes, las tecnologías están aquí, han venido para quedarse y el aula de música o los centros escolares no pueden quedarse fuera. Claro, en esa afirmación estamos todos de acuerdo. Otra cosa es que si un niño o una niña tiene un móvil y se pone con Facebook o se pone a hacer memes o va a utilizarlo para acosar a estudiantes
o hacer mofa y befa del profesor, pues bueno, eso es disruptivo y en ese sentido, claro, hay que hacer algo. No sé si la solución es prohibir, supongo que sí, pero yo preferiría que estuviesen los estudiantes tan motivados con lo que están haciendo en la escuela, en el instituto, que se les olvidase que tienen un móvil con el que pueden hacer otras cosas porque se están aburriendo. No voy a echar la culpa única y exclusivamente al sistema educativo de que se aburran. Igual el estudiante, cuanto más edad tiene, más responsabilidad tiene en esa actuación y más responsabilidad debería de tener, ¿no? Entonces, pues no lo sé, tal vez sea una solución de emergencia necesaria hacer esa prohibición. Pero esas prohibiciones siempre tienen una excepción. Y es algo que se necesiten para la actividad docente en el aula. Y bueno, docente del profesor y formativa del estudiante. Entonces, claro, en ese sentido no hay ningún problema. Eso no se va a prohibir porque además sería absurdo, ¿no? Entonces, utilizar un móvil para poder entrar en una página de composición musical a través de inteligencia artificial, móvil o mejor una tableta o el ordenador, ¿no? Y a partir de ahí hacer un trabajo de un arreglo musical que sin saber música puedes dar tú tarareas la canción, te escribes las notas, te hace el arreglo. Eso existe ya hoy en día. Estoy seguro que pocos chiquillos se encargarán del móvil para empezar a mirar qué tienen en TikTok. Porque, vaya, si no, pues tiene un problema ya. Yo creo que ya mejor que se vaya del aula, ¿no? Porque si una cosa así no le puede resultar atrayente, imagínate, ¿no? Imagínate. Entonces, son tan fuertes, tantas las posibilidades que tienen las TIC en el centro escolar en general, pero en el aula de música en particular, que eso es imposible prohibirlo y por supuesto no van por ahí los tiros, ¿no? Entonces, bueno, ojalá que no hiciese falta prohibirlo porque todo el mundo estuviese tan motivado que iba a ir a la escuela a lo que le proponen los profesores. Ojalá. Mientras que eso ocurra, y bueno, y a veces es inevitable, porque para explicar las derivadas, por decir lo primero que se me ocurre, pues igual hay gente que no le interesa y tal vez haya motivos, supongo que lo hay, para enseñarlo en determinado nivel educativo y que todo el mundo tenga acceso a ese conocimiento, ¿no? No sé, esa reflexión se me ocurre. Ah. Sí, quita ya la presentación. Todavía no ha hecho el comentario. Ah, ya. Está- Sí, no sé si me escuchan. Estoy hablando. ¿Es Haciendo un posible, comentario. es posible hacerlo Lorena, vocal? Lorena, después Manuel. Bueno, muchas gracias, José Luis. Yo te quería hacer una pregunta muy puntual y sobre un concepto que es como bien técnico, pero que creo que tiene algunos efectos quizás, que es la palabra competencias, que en algún momento tú también mencionaste en tu conferencia, que fue quizás reemplazada como un modelo para, bueno, hacer planificaciones, comprender los procesos de aprendizaje, etcétera, y que nosotros en Chile asumimos, de hecho nuestra universidad funciona por competencias, pero nuestras planificaciones en aula, nuestro currículum habla de habilidades. Entonces, pensando en un modelo quizás más antiguo o quizás más enfocado en los años 90, que era una de la reforma española, que era muy propia, ¿cierto?, que se trabajó también en Chile. Entonces, quería preguntarte también porque leí el libro de Jimeno Sacristán, como a ver, ¿qué hay de nuevo en estas competencias? Entonces, te quería preguntar, ¿cómo ves tú esta distinción que es un poco curricular? Quizás, pero al mismo tiempo, ¿cuál es el efecto que tiene en nuestra disciplina finalmente, ¿no? Si nos pudieras comentar algo de eso, si tienes alguna idea de ese cambio, quizás.
Sí, bueno, a ver, un currículum por competencias, y le voy a decir un poco primero el concepto original, porque hoy en día no es tan exactamente así, pero cuando surge el modelo de currículum por competencias, se basa en la psicología conductual de Skinner, y de lo que se trata es de poder demostrar, y del ámbito de la formación profesional, y se trata de poder demostrar las habilidades, las competencias que ha adquirido una persona, y demostrarlas significa que son susceptibles de medirse. Es decir, tienen que ser observables. Entonces, estamos diciendo muchas cosas que en educación musical pues ya chirrían, ¿no? Que ya chirrían. Sobre todo que sean observables, porque como decía antes, pues sí, hay cosas como la entonación de la tercera menor o la afinación con el violín, como decía Folkley, ¿no? Pues que sí que se puede medir, pero claro, si tú sientes emoción o no con una sonata para violín de Bach o con la música que sea, pues eso ya no es medible. Entonces, claro, ¿hasta qué punto es aplicable ese concepto de competencia al ámbito humanístico en general? La respuesta es que es muy poco, y en realidad también en el científico, pero bueno, el científico puede prestarse más a otras habilidades, es más encaminado a la formación profesional. Es verdad que ese concepto cambia, evoluciona el concepto de competencia, y aunque sigue estando la esencia, está aquí en el fondo de lo que estoy diciendo, de esa psicología cognitiva y de ese enfoque hacia la formación profesional, pues el concepto hoy en día es más amplio. Ya unos autores lo definen de una manera más conductista inicial, primigenia, pero otros han dado una transformación más constructivista. Incluso, bueno, en el currículum actual, no lo recuerdo ahora, pero en el currículum que había hasta el 2021 en la Junta de Andalucía, en la comunidad autónoma, en la que está legalmente inserta Granada, donde yo vivo, pues definía la competencia algo así como toda capacidad que tiene el estudiante para relacionarla con su mundo social o algo así. Es decir, se cargó de plano el origen conductista que tenía, en tanto cuanto estaba hablando del contexto. Y si habla del contexto, pues ya no es universal, medible y mensurable, porque depende de las circunstancias, ¿no? Entonces, mira, el concepto ha venido para quedarse, no se va a ir, y con él hay que convivir. Y por suerte está evolucionando, se está transformando en esta otra línea que lo hace más digerible. Para nosotros, para la música, la educación musical nos afecta enormemente, pero bueno, si somos capaces de decir, o como te he puesto con el ejemplo de la Junta de Andalucía, pues tampoco está tan mal. Llamémoslo habilidades, llamémoslo competencias, llamémoslo como queramos, pero bueno, que sepamos en qué línea vamos, aunque sea en un sentido o en otro. ¿Se lo ve? Sí. Buenas tardes. Bueno, una pregunta. Buenas tardes, mi nombre es Manuel. Súper precisa y concisa. Usted habló de una crisis. En un principio, estamos en un mundo moderno. ¿Hacia dónde están o en dónde están las principales como amenazas de un estudiante de pedagogía en música para precisamente no caer en esto, de no apuntar hacia los objetivos más que en la técnica del aprendizaje? ¿Dónde tenemos que enfocarnos o mirar para no entrar en esa, en esa dinámica? Bueno, creo que más que en el estudiante, en primera instancia tiene que estar en el plan de estudio y en el profesorado. Un plan de estudio, desde un punto de vista social, es una manera de adquirir una nueva identidad. Dejas de ser estudiante para ser médico, maestro de música, enfermero. Adquieres determinadas pautas de conducta, determinados conocimientos que te conforman en esa línea. Entonces, si el plan de estudios de educación musical, por el que me pregunta, está conformado para este enfoque dirigido hacia la sociedad, pues el estudiante
acabará asimilando esos patrones de conducta. Esto no significa que el estudiante no tenga nada que hacer. Quiere decir que en principio que la responsabilidad en quien diseña el plan de estudio y en quien tiene que llevarlo a cabo en el aula, desarrollarlo, implantarlo en el aula. Aún así, ¿qué puede hacer un estudiante? Pues mirar a su alrededor. Mirar a su alrededor cuando esté en el aula. ¿Qué necesitan los estudiantes? Si están aburriendo con lo que les estoy enseñando, o no me están prestando atención y están distraídos, no sé, si me gustaría ponerte un ejemplo más concreto, pero ahora mismo así no se me ocurre sobre lo que pueden ser las necesidades que puedan tener nuestros estudiantes cuando estamos en la escuela. Pero a veces es tan sencillo como, no sé, pequeña muestra de cariño, de ver que el profesor se interesa por sus cosas, por su mundo, que le está dando la posibilidad de tomar la palabra, de decidir por sí mismo, por trabajando en grupo. Haciendo este tipo de trabajo en los que se implica al estudiante cuando estáis vosotros en el aula y en el que se trabaja en diferentes estilos musicales, en el que no se vete ningún género musical, que tengan cabida los de todos, en el que se trabaje con el maestro de los diferentes maestros del ciclo que están dando diferentes asignaturas. Inevitablemente vaya a ir en esta línea de dar respuesta a las necesidades de nuestro mundo, a las necesidades sociales. No sé, me gustaría ser más concreto, pero por ahí se me ocurre, tanto a nivel de estudiantes como para cuando luego ya estáis trabajando. Ya. Tomás Taller, creo. Taller. Tiene un comentario para usted que dice: mi comentario es que el docente debe enseñar a tocar música y disfrutar de la música en la escuela. Para ello, es necesario que el docente maneje armonía, solfeo y le facilite no enseñar lectoescritura, sino que la use como una herramienta, igual que las TICs. Además, la transversalización de la música con matemática es clave. Así bajar la ansiedad de las matemáticas. Y su pregunta es: ¿cuál es tu opinión sobre cómo el marco de referencia de la competencia digital docente puede contribuir a abordar estos desafíos en la enseñanza de la música? Bueno, a ver, estoy completamente de acuerdo en lo que ha dicho. Lo he dado por sentado, pero igual no tiene por qué. Pero obviamente un maestro de música tiene que saber música y tiene que ser capaz de hacerla y de tener esos conocimientos de armonía, de interpretación de un instrumento musical, en principio polifónico, ¿no? Eso está claro, no lo he dicho y gracias por la pregunta, Tomás, porque aprovecho para decirla. Esto se ha hecho y se hace, creo que yo, en cualquier plan de estudio, y lo que yo he querido compartir aquí esta tarde con vosotros es ir más allá. No podemos quedarnos en eso, tenemos que hacer algo más. Ese algo más son las necesidades y las demandas de nuestro mundo, de nuestro entorno, de nuestro contexto. La cuestión es qué hacemos con esa capacidad de conocimiento armónico, con esa capacidad de tocar instrumentos, para dar respuesta a esas necesidades de toda la escuela. En fin, dicho eso, claro, la competencia digital del profesor es básica para aplicar las TIC, ¿no? Muchas veces el estudiante tiene más conocimientos de las TIC que el profesor, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, la metáfora está tan unida del nativo digital y del inmigrante digital, bueno, pues viene muy al caso, ¿no? Hoy en día todos somos más o menos digitales, pero ciertamente como esto cambia tan rápido, pues, bueno, sobre todo a nivel de universidad, seguro que hay estudiantes que saben más de las TIC que el propio profesorado, porque es un mundo en constante cambio y, bueno, pues que es inevitable que vayan por delante, por lo menos en algunos casos. Entonces, bueno, no sé si está pensando en ese contexto universitario, Tomás, o en el de ya de los centros escolares
con chicos y chicas de menos edad, que ahí el problema pues ya no va a ser tanto ese, ¿no? Pero en cualquier caso hay que aplicarlo y bueno, ¿y por qué no? Yo creo que no es mala cosa que haya estudiantes que puedan saber más que él. No solo a veces tocan mucho mejor que los profesores, ¿no? Tienen un gran dominio de su instrumento y lejos de ser un inconveniente, es una gran ventaja para enriquecer lo que se está haciendo en el aula. Si dejamos de pensar, creo que lo que hay detrás de la pregunta de Tomás podría ser que parece que todo tiene que hacerlo el profesor. Y si en vez de pensar que es el profesor quien tiene que hacerlo todo, empezamos a pensar que debe de ser un facilitador para que los estudiantes hagan el trabajo, igual ahí estamos haciendo el cambio de paradigma que estoy sugiriendo, de estar centrado en los contenidos para pasar a estar centrado en el estudiante. No es fácil hacerlo, pero una vez que entramos en la dinámica todos, creo que va más fácil, que va más encarrilado, pero ciertamente dar el paso inicial es difícil. En primera instancia, agradezco nuevamente a José Luis por su conferencia. También a todos ustedes que están acá y a quienes nos acompañan en forma remota también. Ha sido una jornada larga, ya, hoy día llevamos ya 10 horas de congreso y seguimos mañana. Nos juntamos a las 10 con el Pechacucha 3, Mesa 3 y seguimos después en la tarde. Entonces, nos vemos mañana. Será hasta la próxima.